Está preparando la transmisión, configurando la reunión en YouTube Live. A ver qué pasa. Ok. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Robinson Olivera, quien es experto en derecho, no recuerdo qué derecho manejas. Derecho a la empresa. Esa es mi área de especialidad. Ya, perfecto. Entonces, lo hemos invitado aquí en Resacas Politiqueras, así se llama el programa, para desarrollar un tema que nos preocupa bastante en el Partido de Evolución, y es el tema de las leyes electorales, la realidad que tenemos que enfrentar los partidos para entrar a competir con los partidos de izquierda, que son prácticamente todos los que tenemos en el escenario. Y creemos que hay soluciones que podemos proponer aquí, y con el especialista nos dirá si es viable o no, para que partidos tanto como nosotros y otros partidos que pueden haber de izquierda o socialdemócratas o socialcristianos que tengan también propuestas y que no hayan podido entrar a competir por esta burocracia increíble del Jurado Nacional de Elección y sobre todo las leyes últimas, las modificatorias de la Ley de Organizaciones Políticas, es que justamente pensamos en personas preparadas, ¿no? Inteligencia como nuestro invitado, para que nos dé algunas luces sobre el tema. Vamos a preguntarle entonces a Robinson lo siguiente. Robinson, muy buenas noches. Te agradecemos desde acá del Partido de Evolución el que estés compartiendo con nosotros esta mesa de resacas politiqueras. Gracias por la invitación, José Luis. Mira, en cuanto a los partidos políticos, hay una tendencia a una regulación cada vez más minuciosa por parte del Estado. Se ponen filtros con el interés de que se impulse lo que se conoce como democracia interna dentro de los partidos. Para eso se busca eliminar el voto preferencial. De alguna u otra manera entienden que la democracia está vinculada al cumplimiento de cuotas con lo de la alternancia y tener la alternancia y paridad. Entonces ven ellos como una amenaza justamente el voto preferencial porque dicen que lo que hace el voto preferencial es como una vía de escape, porque al final las personas como son machistas o como tienen distintas posiciones van a escoger a los grupos que estos grupos socialistas no están promoviendo, ¿no? La otra, y lo más grave que actualmente tenemos, yo lo veo por el lado del financiamiento, lo Ujú. cual es muy inmoral que hayan restringido el aporte privado de empresas con fines de lucro y sí se esté permitiendo el aporte de empresas o de asociaciones sin fines de lucro del extranjero, con lo cual en otras palabras son ONGs. O sea, sí se permite, Ujú. pero si eres dentro del Perú, por más que lo declares, seas transparente, hay restricciones para que tú no puedas aportar. ¿Y cuál es la razón detrás de eso? Si tú lo estás anunciando, incluso si queda registrado, ¿cuál es la razón para que las personas estando informadas elijan votar por un partido donde las empresas activamente estén apoyándolo? Entonces, ¿cuáles yo considero las dos principales amenazas? Porque más allá de los requisitos, los filtros que se colocan justamente para que se evite que haya, no sé, 30, 40 o 50 partidos políticos, es el impedimento del financiamiento privado, eliminar el voto preferencial y la burocratización dentro de los partidos con esta democracia interna. Ok, Más o menos ese es el contexto, ¿no? a ver, quisiera entrar a ver algunos temas puntuales y como, digamos, como profesional del derecho, ¿ya? Yo quisiera hacerte algunas preguntas. La idea de, de crear estas leyes, de promulgarlas, todo, tienen finalidades, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad es que por la que nosotros nos encontramos es la siguiente. Ellos dicen que quieren regular, controlar, supervisar, fiscalizar, ¿no es cierto? Y una de esas finalidades de hacer todos estos verbos de intervención estatal en los partidos políticos es que ellos deberían, los partidos políticos, ser constructores de la democracia, porque normalmente aducen los defensores de estas modificatorias
que se vuelven bastante controlistas, para mi gusto, es que no se ha practicado, dicen ellos, no se han practicado, siendo organizaciones de la democracia, no se han Ujú. practicado internamente la democracia, o sea que además han habido caudillos más Sí. que partidos. ¿Cómo podrías, a través de tu, digamos, tu conocimiento profesional, responder frente a esos argumentos de los propulsores de estos controles excesivos? Yo entiendo que, bueno, los socialdemócratas tienen bastante contenido filosófico, pero parece que en filosofía han dado un salto desde la época de Platón hasta Hegel. O sea, ellos ven el tema de la democracia interna como un gobierno de los filósofos, que supuestamente dentro de los partidos va a haber una competencia por meritocracia y el más idóneo, al que sobresalga por sus cualidades, por sus habilidades oratorias o por su solvencia moral, va a ser elegido como representante. Sin embargo, todo esto está distorsionado debido a que las reglas de juego dentro de la democracia actualmente permite que las mayorías pueden decidir sobre las minorías. Entonces, ¿eso qué incentiva? Que en los partidos políticos se genera una apariencia de democracia interna, como dice, para cumplir con la norma, y al final siguen habiendo este tipo de caudillos. Y lo que es más, se permite que un partido político abiertamente promueva la estafa y el robo, como actualmente lo está haciendo el Partido Perú Libre. O sea, sus propuestas, si esto fuera, José Luis, una empresa que está vendiendo bienes y servicios, al toque tendría una sanción de Indecopi por incumplir con el Ujú, deber de información y idoneidad. Pero no, eso en la política sí se te permite. ¿Por qué? Porque justamente ya está viciado por la cuestión ujú. de que pueden decir sobre el dinero de las minorías. Entonces, se ha incentivado más bien con estos cambios normativos los caudillismos la estafa de un plan de gobierno, y esto puede ser asumido como como banderita de batalla de partidos políticos. Ahí tienes el caso, tanto lo de Fuerza Popular como y un caso más grave que en el caso de Perú Libre, ¿no? Entonces, al Ujú, final vemos que las reformas poco han conseguido. Tenemos peores partidos políticos. Esto tiene que ver con el ujú. constructivismo que tienen los socialistas. O sea, entiendo que detrás de todo esto ha estado Tanaka y toda esta Soldevilla. Ellos han Sí. querido construir un nuevo, ¿no? Una nueva sociedad en base a reformas, y lo que han conseguido es que Perú Libre y Fuerza Popular estén en segunda vuelta. Ese es el Tiene resultado. bastante, perdón, Robinson, tiene bastante, por ejemplo, parecido con las regulaciones de los mercados. Principalmente me refiero al mercado económico, ¿no? Porque el mercado económico, tú sabes que las empresas, cuando le dicen dame una corbata roja, le dan una corbata roja. Pero en el mercado Claro, político, cuando uno vota, en realidad en el public choice, o sea, en esta la teoría de elección pública, dice que los partidos son como los ofertantes y los demandantes son los votantes. Y el precio que pagan los votantes por un bien en el mercado político sería el programa que ofrece, el claro. programa político. Entonces uno vota por el programa político y ellos te prometen pues que te van a dar seguridad, ¿no? Seguridad en las calles. Y uno vota y resulta que cuando recibes ese programa en su forma de gobernar, resulta que no te dan la seguridad. Entonces, ¿cómo lograr cumplir con ese anhelo de los constructivistas de que creen ellos que mayor control se logra esos objetivos de democratizar internamente a los partidos? ¿Cuál sería tu sugerencia para lograr ese fin? Es que un modelo constructivista está condenado a fracasar. No van a poder hacer ninguna reforma desde la mente de un ente centralizado para poder mejorar la política. Lo que sí se puede hacer es filtro, ¿no? De prohibir que delincuentes postulen, ya, eso puede ser un filtro. Una valla mínima sobre la cantidad de militantes que debe tener un partido para poder participar, para que sean partidos serios, si no yo y mi grupo de amigos, 6 personas, formamos partido político. Entonces debe haber una valla y eso se puede discutir. ¿Cuánto debe ser? ¿25.000, 30.000, 40.000? Eso se puede debatir. Pero Ujú, lo más importante es dar libertad a los grupos de individuos para que se asocien y puedan ofrecer programas políticos donde no esté distorsionado con la propiedad privada, porque justamente el que las mayorías puedan decidir sobre la propiedad privada ajena es lo que ujú, genera toda esta distorsión en la política. Entonces aparece un populista que promete robarle
a los más ricos para repartir el dinero, llamándole justicia social, hace que la mayoría de las personas, como no tienen información sobre economía, voten por este candidato y que al final los empobrece. Y tú sabes que en la política no van a asumir responsabilidad. Y si un Ujú. socialista fracasa, va a echarle la culpa a los grupos de poder, a un eventual bloqueo económico, o lo que fuera, ¿no? Entonces, Ujú. justamente, se tiene que eliminar la posibilidad de que la mayoría decida sobre la propiedad privada de la minoría y nos evitamos todo este desorden. Pero por la vía constructivista, como lo están planteando, no va a pasar eso. Ya, o sea, tú eres partidario de más bien desregular esto, o sea, Sí, eliminar leyes controlistas, eliminar leyes exactamente. innecesarias para que la propio, digamos así, el orden espontáneo de estas organizaciones vayan creando los mecanismos bajo ciertas reglas, obviamente como tú lo has Exactamente. planteado, y se vayan adecuando a las exigencias, digamos, de este mercado político que exige mayor transparencia, mayor democracia interna, que expongan sus finanzas, digamos, personales por alguna razón. Bien, yo quisiera hacerte otra pregunta en que va alineada también con esta preocupación de los constructivistas, de los controlistas, intervencionistas. Por ejemplo, las leyes buscan que los partidos cumplan por lo menos con presentar sus programas de gobierno, Uh -huh. cumplan con presentar un estatuto donde figure una serie de requisitos que tengan que ver con la ideología, que sean, o sea, en nuestro concepto, tanto en el Partido de Evolución como en el Foro Liberal de América Latina, es que los partidos políticos deben cumplir por lo menos cuatro requisitos, que sean ideológicos, programáticos, representativos y competitivos. O sea, esos cuatro requisitos que para los constructivistas han puesto dos, ¿no? Porque han dicho, a la hora de inscribirte en tu estatuto debe figurar tu ideología y a la hora de concursar electoralmente tienes que poner tu programa de gobierno. Para ti, digamos, como profesional del derecho, ¿tú crees que eso se tiene que normativizar? ¿Tiene que necesariamente figurar dentro del aspecto de la constitución de un partido esas cuatro dimensiones, es decir, el ideológico, programático, representativo y electoral? O sea, pienso que de repente se han fijado unos estándares para que las personas, unos estándares mínimos como para que las personas puedan tomar en serio un partido, pero ya ahí entramos nuevamente al campo de la información. Las personas evaluarán de acuerdo a la información disponible. O sea, si un partido político no presenta un plan de gobierno, pero ha cumplido con los demás requisitos, y dice, bueno, vamos a gobernar, digamos, pongamos un ejemplo, ya un partido político que diga de José Luis, vamos a Ujú, gobernar a criterio y arbitrio de lo que diga José Luis. En el momento, nosotros confiamos en su criterio y no necesitamos ofrecer ningún plan. Y la mayoría de peruanos está de acuerdo con el criterio de José Luis y saben que vamos a someternos a su arbitrio dependiendo del contexto. Entonces, si la mayoría vota, ¿por qué no? Siempre y cuando estén informados. Claro, y en la lista saldrá el partido de José Luis no presentó plan de gobierno. Ya la gente verá, no, pero yo confío, él tiene buen criterio, voy a votar igual por él. Las personas deciden. Solamente lo que tiene que hacer el Estado es informar, trasladar información al ciudadano para que el ciudadano decida. Pero yo no podría impedirle, porque esto genera que, bueno, algunos presenten cualquier mamarracho como plan de gobierno o otras personas presenten dos, tres hojas, que pueden ser principios básicos, ¿no? O sea, ¿quién ujú, define que un plan de gobierno es completo o no está tan completo? Eso al final deciden los ciudadanos. Tenemos el ideario de Perú Libre, por ejemplo. Son ujú, más de 60 páginas, insubstanciales, la mayoría de ellas. Entonces, al final, ¿cuál es el filtro en sí? O sea, ¿qué plan de gobierno es mejor que otro? Lo decidirán las personas dependiendo de sus criterios subjetivos, ¿no? ujú, Entonces, quizás lo que podría hacer el Estado es dar unas recomendaciones, unas sugerencias a los partidos políticos. Nosotros te sugerimos que cumplas tal, 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 pero si no lo presentas, tú corres el riesgo de que según nosotros, los ciudadanos no te van a tomar en serio. Pero si los ujú, ciudadanos te toman en serio, es decisión de esos ciudadanos. Que al final de ujú, cuentas, siendo práctico, José Luis, ujú. muchos castillistas ni siquiera se han descargado el PDF del plan de gobierno Mm. de Pedro Castillo de Miserro. No se lo han descargado, no lo quieren leer.
Entonces, al final, estos constructivistas nuevamente fallan con toda la idea de ellos de programar, ¿no? De captar, de ellos y desde un escritorio, captar las preferencias subjetivas de cada individuo. Y esto, o sea, las cuestiones hay que evaluarlas por los hechos. Por ejemplo, la Ujú, constitución del 1979 socialista fue un fracaso. Hubo hiperinflación y ujú, bueno, los movimientos subversivos. La constitución del 93 hubo una mayor prosperidad económica, por más que los socialistas critiquen esa constitución. Igual, vemos cuál es la reforma política, tantos millones involucrados para hacer esta reforma política. ¿De qué nos ha servido? Estamos a puertas de tener ujú, posiblemente un presidente marxista-leninista. ¿Para eso ha sido la reforma política? ujú. A ver, te pregunto lo siguiente. En estos momentos, si un partido confecciona su plan de gobierno, hay un capítulo de la exigencia de la presentación del programa de gobierno en que dice que debes presentar una propuesta en tu resumen de plan de gobierno a favor de las minorías LGTBI, por ejemplo. Así está en el formato de entrega de los programas de gobierno, debe figurar una propuesta sobre ese tema. Tú que estás, digamos, involucrado en este campo del derecho, el poner eso es, desde el punto de vista del derecho, un derecho. O una obligación. Entiendo que no hay sanción si es que no lo coloca, o sea, no es vinculante, ¿no? No necesariamente tienes que proponer algo, pero bueno, te lo darán como sugerencia. Ahora, eso ya depende de las preferencias de los grupos humanos a los que se aspira a representar, ¿no? Habrá algunos que sí quieren tener ciertas cuotas o que la ley les otorgue privilegios por sobre otros grupos, y habrán Ujú, personas que digan que consideren ese tema irrelevante, pero ujú. no puede haber un direccionamiento por parte del ente estatal para que, digamos que se cambie eso y que ahora sí se vuelva obligatorio y te pidan, ¿no? ¿Qué tipo de políticas vas a establecer? Si no, no te aceptamos tu partido político. Ya sería un Ujú. direccionamiento y una especie de censura para los que tienen un pensamiento distinto, ¿no? Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, y tú sabes, y el organismo este de la OMPE, el de procesos electorales, son dos instancias que están comprometidas con este mercado político. Y me temo que ambas organizaciones no han cumplido con la formación de partidos políticos serios, responsables. Así como observamos estos partidos nacionales, ¿por qué crees que a menor escala, es decir, partidos regionales y partidos municipalistas, tampoco han podido tener esas condiciones mínimas de un partido decente? O sea, de estas cuatro dimensiones, ¿no? Representativo, competitivo, electoral, programático, ideológico. ¿Cuál crees tú que ha sido la causa de que ni los partidos municipales, que son más chiquitos, hayan cumplido estos requisitos? Bueno, el problema es que hay desinterés por informarse de la población. O sea, así sea un partido óptimo que ofrezca. Digamos que yo siento particular agrado por las políticas que ofrece el Partido Evolucionario. ¿Ya? Digamos que ustedes ya están constituidos como partidos políticos y están en campaña y ofrecen un plan, desarrollan todo, pero a la gente no le interesa leer. Digo. No, no me importa. Has cumplido con todos los requisitos, pero no me importa. Y por el otro lado, tu competencia viene con regalar dinero. Vamos a quitar, vamos a confiscar, vamos a expropiar y vamos a regalarles dinero. Ujú. Y su plan de gobierno es un mamarracho. Entonces, al final las personas no se dan el tiempo para poder leer sus propuestas, se basan en los memes que circulan por las redes sociales o esperan al debate. En el mejor de los casos, escucharán el debate, pero todas las documentaciones que ustedes ofrecen y que supuestamente los que han diseñado este sistema esperan que la gente se informe, no lo están utilizando. Entonces, ¿qué es lo que se debe promover, José Luis? Porque este no es solamente un problema de Perú. O sea, una cosa Ujú. sería que Perú esté en este problema y todos los países de la periferia o incluso Europa estén en otro nivel, y eso es algo falso. Vemos como partidos nacionalistas, partidos de una ideología particular están teniendo acogida allá en Europa. Vemos lo que ha pasado allá incluso en Estados Unidos y lo que pasa con los países de Sudamérica,
que justamente todo este sistema electoral está distorsionado por el elemento del dinero. Y no es que el dinero sea malo, sino el problema es que el político pueda decidir sobre el dinero de las personas. No debería decir, o sea, solamente deberían decidir sobre lo que puedan recaudar razonablemente, pero como tienen esta posibilidad de confiscar, siendo apoyado por las masas, se genera este incentivo perverso. Entonces, no hay manera de solucionar este escenario, José Luis, hasta que no se elimine o se restrinja vía constitución. Yo entiendo que ustedes tienen un método de la consulta popular para Ujú, implementar las ujú. reformas, ¿no? Hasta que se limite justamente la decisión de las mayorías sobre la propiedad privada, porque si no, siempre va a pasar esto. De nada sirve tener toda la documentación, tener los datos de tu lado, tener todo un informe económico si el otro prometiendo regalos y robarle a un grupo rico va a obtener más votos que tú. Entonces, Ujú, acá yo no lo veo por reformas y contrarreformas que me paguen 40 millones en consultoría para dar un documento especial que traerá la salvación. No, porque eso no va a pasar ujú. mientras no cambien los incentivos, ¿no? Dentro del Perú. Ah, correcto. Eso, justamente eso iba. ¿Tú crees que cuáles serían esos incentivos para promover partidos más responsables, partidos más democráticos internamente, que se aleje el caudillismo como única opción para desarrollar un partido? ¿Cuál crees tú cuáles serían esos incentivos? El candado de la propiedad privada sería el principal incentivo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el principal atractivo de la política para los delincuentes? Porque no solamente estamos viendo el tema de los delincuentes más ramplones entran por el sueldo, ¿no? Esos los que antes ganaban 1.500 soles o no tenían trabajo y entran para tener un puestito. Esos son los más ramplones. Pero Ujú. también hay empresarios, porque no nos engañemos, no todos los empresarios son liberales. O sea, muchos de ellos viven del Ujú. mercantilismo y ellos Así es. aspiran a entrar o colocar su gente para obtener beneficios o privilegios mediante normas legales. Entonces, justamente, este sistema promueve el desorden. Ahora, Ujú. eso lo vamos a mejorar quitando el incentivo a los delincuentes de que puedan postular a política cuando ya no puedan decidir sobre la propiedad privada de los individuos. Si ya no Ujú. puedes decidir, el delincuente ¿para qué entraría? Solamente entraría gente con convicción, Ujú. con ganas de defender las instituciones dentro de la República, ¿no? Bien, a ver, otra pregunta, a ver, que quisiera hacerte, un poco, a ver, dejando de lado mi posición liberal, y estoy desde afuera como un observador independiente. Y yo te diría, Ya. a ver, Robinson, ok, digamos que estamos de acuerdo que las leyes electorales no funcionan, no han dado lo que ellos prometieron, los partidos con más control están cada vez más peor, buscan salir por algún hueco de la ley para evitar que sean controlados, fiscalizados, y ahí tenemos partidos seriamente comprometidos con la corrupción, etcétera. Pero lo que tú propones, eso es lo que diría un observador, creo yo, Ujú. diría así, ¿no? Pero lo que tú propones es dejarlo a los partidos sueltos, es decir, dejar que ya no los controlen, no los fiscalicen, no hagan, digamos, mayor supervisión y que sea pues todo pre 1990, ¿no? Donde los partidos que eran en la época de Alan García, ¿no? Entonces eran partidos básicamente de izquierda. ¿Cómo, entonces, cómo hacemos para que estos partidos no se vuelvan ladrones, no se vuelvan, digamos, partidos caudillistas, Que lo etcétera? O sea, son. todo lo contrario. Pero lo siguen siendo, o sea, no es que se haya avanzado, lo que se ha avanzado es en cuanto a la información y la fiscalización, porque ahora es más complicado ser corrupto debido a que queda constancia digital y queda en la nube, ¿no? Ujú, Ya es más bochornoso que te hackeen y que se eliminen archivos a la época donde había corrupción y bueno, uy, se quemó el almacén. Todos los documentación con los documentos firmados se quemó, ya no hay registro. Entonces, ujú, no es que el Perú se ha vuelto más democrático en estos últimos años, sino debido a la tecnología hay un mayor control y hay una mayor participación de las personas y por eso yo tengo la esperanza de que en el futuro el Perú tendrá una mayor tendencia liberal abrumadora debido a que las personas se van dando cuenta que un Estado grande es el enemigo. Entonces, no es ujú, tampoco dejarlo a libertad, un grupo desordenado en la política, sino ponerle parámetros, que es un tema numérico, ¿no? Es un tema numérico de ujú. ver cuántos,
seriamente cuántos militantes debe tener cada partido político, qué filtros debe haber para que justamente el día de las elecciones no se convierta en un libro de figuritas, o sea, como de Ujú, 4 hojas de 120 partidos que están posicionando, sino tener un número razonable y que las personas a partir de ahí puedan decidir. Porque tampoco, ujú, a muchas personas con cierto complejo les veo, no, que Estados Unidos, el modelo de Estados Unidos, ya está cambiando el modelo de Estados Unidos, ya no van a ser esos partidos de demócratas y republicanos. Y de hecho ya vemos problemas dentro de su propia democracia. Entonces tampoco no es un modelo al cual podamos aspirar ciegamente a replicarlo acá en el Perú. Aparte que tienen otro ujú, tipo no es una república unitaria como la del Perú, es una república federal, ¿no? ujú, Entonces, eh, eso, tener límites razonables, pero no estas cosas de alternancia y paridad, una democracia interna burocratizada, que al final lo único que genera es caudillismo, porque hasta el momento ujú, tenemos caudillismo. ¿Qué es Pedro ujú, Castillo? ¿Qué es ujú, Keiko Fujimori? ujú, Keiko Fujimori ha competido con otras personas para llegar a ser lideresa de su partido. Pedro Castillo ha competido o es que como Vladimir Cerrón está con la condena penal, no ha podido postular y colocó a alguien que ujú, representaba a los profesores y así se ha expandido este partido político, ¿no? ujú. Entonces, al ¿Qué final propondrías ha entonces, solucionado Robinson? ¿Qué propondrías, digamos? Estamos, digamos, yo al menos estoy de acuerdo. No sé si el no seguir público. burocratizándolo, Ya, no seguir digamos, burocratizando. tienes un montón de leyes, ley de financiamiento de partidos políticos, ley de organización de partidos políticos, tienes el Código Penal que sanciona a todos los partidos que reciben no sé cuántas UITs de parte de Ujú. personas que tienen, no sé, sentencia o porque personas naturales no pueden entregar más de no sé cuántas UITs, no pueden las empresas financiar, etcétera. Eso ¿Qué? eliminaría. Ya, ¿qué finalmente, cuál sería la regla de juego para los partidos? ¿Con qué? ¿Con un código civil? ¿Con una ley especial? ¿Cómo regularías o harías una legislación para los partidos políticos? Reglas de juego claras con información transparente, no ponerle sanciones, eh, por ejemplo, por el financiamiento. Tenemos que eliminar esto porque justamente las empresas buscan apoyar a un partido que les permita más libertad de comercio. ¿Y por qué le vamos a limitar esa posibilidad a las empresas? Lo que sí Ujú, podría entender es que sean empresas que tengan contratos vigentes con el Estado, que sean proveedoras del Estado. Eso es entendible porque hay conflicto de intereses. ujú, Pero, por ejemplo, si soy una empresa proveedora de servicios y viene un candidato que abiertamente va a expropiar, entonces por un instinto de autoconservación vas a tener que apoyar económicamente a un candidato que guarde simpatía y no tiene por qué venir un burócrata y decir, no, no puedes. ¿Y quién lo va a financiar? No, ya nosotros vamos a decidir eso. O sea, ujú, lo que es peor, ujú, vamos a obligar a los ciudadanos a financiar a los partidos políticos, como pasa ahora. Entonces, ujú, lo que sí se debería permitir es una empresa solvente, bien y te quiere apoyar, que quede un registro. ujú, Ciudadanos, entérense, la empresa A le está apoyando al señor José Luis. ujú, ¿Están de acuerdo? No, sí, no estamos en desacuerdo. Más bien, esa empresa tiene buenas prácticas comerciales y es un buen ujú, indicador que lo esté apoyando a José Luis. O sea, ¿qué ujú, problema hay con eso siempre y cuando esté informado? Pienso que quizás José Luis eso podría ser a futuro y eso es algo que estoy evaluando para el tema de derecho también. ujú, Todas las personas deberíamos tener un correo electrónico donde nos lleguen las notificaciones. Eso ayudaría bastante para el tema judicial, porque hay muchas personas que evaden las notificaciones. Y ayudaría también para la cuestión política que las personas tengan militancia, ¿no? Igual ujú, que en el Facebook, que uno puede tener una cuenta, no, yo milito y que todo esté interconectado en tal partido. Pero ujú, por alguna razón no me parece lo que dijo ese líder o cambié de posición porque me informaba más, cambio mi militancia y automáticamente sale, ¿no? ¿Cuáles son las personas que están militando en tal partido, en tal partido, en tal partido? Y sale la cantidad, como los likes, como ujú, las reacciones que salen, podría haber una lista. Entonces, mediante la información se puede regular libremente y habría un mayor orden. Porque ¿quién va a decir que Facebook no es organizado? ujú. O sea, te das cuenta las redes sociales cómo te dan información gratis, interactiva, pero tú cuando tienes que ver alguna información sobre registros públicos o sobre la RENIEC, todo cuesta, todo es Ujú, confuso, todo es complicado. ujú.
pero por Ujú, otros entes privados sí lo ves de manera gratuita, sistematizado, te dan opciones. O sea, ¿por qué no lo podemos hacer? ujú. Solamente para transmitir información y dejar que los partidos se asocien libremente, ¿no? Las personas se asocien libremente. Nosotros en el Foro Liberal de América Latina y específicamente en el Partido de Evolución y aquí en Perú, lo que nosotros estamos proponiendo es la independización de los partidos políticos, ¿no? Siempre, claro, no estamos diciendo independencia, no rinda cuenta a nadie, no, por supuesto que sí, ¿no? O sea, sabemos que los partidos son asociaciones civiles, pero hay que dejarlas que sean asociaciones civiles y no que dependan de un gobierno a través de organismos como la OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, también decimos que con ese temor que tienen muchas personas, de decir, pero estos partidos van a ser financiados por narcotraficantes, por corruptos, y que van a poner a su gente para que den leyes a favor de estos corruptos, de estas mafias mercantilistas, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, primero hagamos las 5 reformas. O sea, las 5 reformas lo que intenta hacer es quitarle toda posibilidad de que un político, una autoridad elegida, tenga lo que se llama la discrecionalidad de otorgar prebendas económicas, políticas y legales para favorecer ciertos grupos. Entonces, la empresa que está con la cabeza de que yo voy a sacar ventaja a mi competidor porque yo soy amigo del ministro, amigo del alcalde, amigo del gobernador, y de esa manera yo puedo obtener ventajas, sea licitaciones o leyes, ordenanzas o alguna exoneración tributaria para sacarle ventaja a mi competidor porque tengo acceso al poder. Tú con esa limitación del poder, de esta discrecionalidad, le estás quitando el pretexto justamente a esas empresas, a esos ciudadanos que quieren aprovecharse de tener esas conexiones políticas para justamente financiarlo, corromperlo o hipotecarlo políticamente, que cuando llegue al poder él tiene que devolver los favores que le dio el financiamiento previo en campaña. Entonces, muerto el perro, que sería en este caso el estatismo, es decir, el Estado tiene que limitarse solamente a funciones de justicia, seguridad y obras públicas, ya el político no va a tener poder para darle privilegios a nadie. Entonces, el Claro. propio empresa va a decir, ¿cómo te voy a dar plata? ¿Cómo te voy a si tú no tienes ni siquiera poder de poder hacer algo por mí? Entonces, ya generaste los incentivos, como tú bien lo mencionaste, creando incentivos institucionales adversos a justamente la corrupción desde las empresas o desde alguna entidad de la sociedad que quiera presionar, obtener favores, leyes, etcétera, porque no va a tener poder para legislar o poder para otorgar de manera ejecutiva algún tipo de prebendas, privilegios, etcétera. Entonces, esa propuesta es la que estamos manteniendo ahora desde el Foro Liberal y desde el Partido de Evolución. En los últimos minutos, Robinson, quisiera dedicarle a hablar un poco de la realidad política, porque creo que se merecen nuestros seguidores algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo. Quisiera empezar directamente preguntándote a ti, Robinson, ¿cuál va a ser tu voto este domingo? Keiko, ya lo he decidido desde que terminó la primera vuelta. No estaba ella mapeada, no era Ujú, mi primera opción. De hecho, soy crítico del partido fujimorista, pero bueno, no hay una tercera opción actualmente. Solamente hay Keiko, Pedro Castillo, y no existe una tercera opción porque el voto en blanco no gobierna. ujú, Entonces, y es considero, por ejemplo, muy ingenuo votar por el voto en blanco porque viendo las encuestas, o sea, va a haber un presidente, no es que se va a llegar ujú. a un número para poder revertir la situación, no. Entonces, si, dentro del gobierno de Keiko pasa el desfile militar el 28, 29 y a partir del 30 a tratar de revertir todas las promesas que ha hecho, las promesas populistas, porque ha hecho muchas propuestas populistas, y ser un crítico para poder implementar el liberalismo acá en el Perú, porque en el gobierno de Pedro Castillo se genera el riesgo de que en 10 años por lo menos no haya elecciones, lo cual sería un Mm, retroceso. ujú, Y uno puede decir, ya, pero vamos a salir de toda esa crisis y la gente va a entender. No, la gente no va a entender, porque va a haber muchas personas que siguen pensando como ahora que Venezuela es potencia, Cuba es potencia y que el problema es el bloqueo económico. De hecho, muchos ujú, venezolanos, bueno, no voy a decir muchos, pero hay algunos venezolanos que piensan que el problema de Venezuela ha sido que Chávez se murió, porque si hubiera sido Chávez, ellos tendrían prosperidad. Entonces, Sí, 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 a sí he veces uno dice, escuchado no, eso. que Que el con Perú, Chávez estaban se, mejor, que ajá, con Chávez estaban mejor. Y no saben que ha sido por el petróleo, el barril que ha estado muy alto de precio. sí, pues, entonces uno podría decir, oye, que el Perú
siente el Ujú. socialismo para poder salir. No sé si pase eso. Entonces, lo mejor es tener Mm, un espacio de libertad para poder luchar e implementar el liberalismo, porque tenemos el Internet. Una persona que escuche las reformas liberales, que escuche sobre las ideas de libertad, una persona honesta se ve atraída por esas ideas. Entonces, ahorita el límite que tenemos es la comunicación de esa información. ujú. Si ahorita tuviéramos a los 33 millones de peruanos escuchando, muchos de ellos se quedarían con eso. Oye, tiene razón. Neutralizamos ese riesgo de los políticos corruptos. Ya no tendrían Ujú, interés los empresarios que buscan mercantilismo en darles dinero. O sea, tiene razón, es una medida razonable. Pero a ver, ujú, explícaselos pues ahora. Son ujú. pocas las personas que van captando esa idea. Ya, bien. Ahora, digamos ¿Tú que tienes un voto definido o qué no, ya, has... ya la posición del partido es el voto en blanco, ya por las razones que hemos expuesto, ¿no? Sí, primero porque son candidatos al sistema. Cualquiera de los dos no va a Pero es terminar su peor. gobierno. O sea, supongamos, tú elegiste a Keiko y sale Keiko, eso no es garantía de que aquí unos meses Keiko no vaya a ser vacada o vaya a ser destituida o la izquierda vaya a dejarla gobernar. Eso es un factor también a tomar en cuenta. Ahora, por el otro lado, el tema de Castillo es igual. Ya creo que el mismo Vargas Llosa se ha dado cuenta. Si gana Castillo, es posible que haya un golpe de Estado de parte de la derecha y tengamos un Pinochet que se quiera quedar 10 años en el poder. O sea, los Pero uno es riesgos peor que otro. políticos, yo sé que los dos son peores. No, hay uno que es peor. O sea, no existe algo aritmético que los dos sean igualmente peores. Hay uno que es peor que otro. O sea, una cosa es que me roben 1.000 soles y otra cosa es que me roben 100 soles. Ambos actos que son robo son Ujú, inmorales, pero una situación es peor que otra. Y ahora tenemos una situación peor que es la de Pedro Castillo. Entonces, claro, bueno, ya han tomado claro, posición, es bueno, eso es decisión de una, cada uno, ¿no? digamos, una opinión política, ¿no? Nosotros lo que estamos, digamos, Espero que cuando estés en proponiendo el es que ánfora te la cuestiones. claro, por eso nosotros nuestra propuesta es que ninguno de los dos tiene la solución. El problema no es candidato, querido Robinson, el problema es el sistema. El sistema te está diciendo algo. Cuatro presidentes en 4 años. Entonces, sea Keiko o sea Castillo, ambos van a tener problemas de gobernanza. Ninguno de los dos va a terminar, es nuestra predicción, ¿no? Por supuesto, podemos fallar, sí, pero por los hechos que estamos viendo, ni la derecha va a dejar, mercantilista sobre todo, no va a dejar gobernar a Pedro Castillo, van a buscar vacarlo, o en su defecto va a ser Keiko, no la van a dejar gobernar los no a Keiko y toda la Pero ¿sientes parafernalia. más agrado por un partido que por el otro o a ambos los tratas por Es igual? que no soluciona ninguno de los dos, eso es Ninguno de lo los que dos vemos, no soluciona, pero vas a poder soluciona. hacer la lucha, José Luis, en un escenario Ninguno de de... los dos, ninguno de Si los te dos lo vemos como limitan, la solución. si te O sea, eso es lo que limitan, vemos, ¿no? digamos que te quiten el internet, José Luis, que te quiten tu cuenta de Zoom, vas a poder hacer tu difusión de política, ya no Mira, te... Ese es por eso el digo, riesgo. ninguno de los dos van a acabar su gobierno. Bueno, Claro, esas son no, opiniones, como tú son sabes, opiniones. Robinson, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la predicción de nosotros y bueno, estamos en campaña justamente por eso, ¿no? Es que el tema es que como hay mucho miedo y el miedo, pues tú sabes que moviliza a mucha gente, entonces eso hace pues de que tengamos que pensar en que Castillo es Chávez, que Castillo es Maduro. O sea, lo inflan a Castillo. Ahora dicen, no, pero Cerrón es. Ah, pero si Cerrón es a ver, que me demuestre de que el Partido Perú Libre es un partido organizado y constituido a lo largo y ancho del Perú. Que me demuestren que orgánicamente son mejores que los partidos fujimoristas, que incluso el partido aprista o Alianza está para el Progreso. Es Lo un que ha, partido local, es un partido regional, lo es que un ha hecho Perú partido que tiene, Libre, José en Luis, base a la es militancia, de los tienen profesores, campaña, de ¿no? los profesores. Son casi medio millón de Sí, profesores en el Perú, pero entonces es un grupo orgánicamente no importante. están, digamos, en todo el Perú como bases, digamos, orgánicas con militancia ideológica, disciplinaria, encuadrada, tipo Es que no la organización necesitan, José Luis, bilateral. necesitan solamente exacerbar los odios del resentimiento que tienen contra la gente que tiene riqueza. Pero Solamente eso es de necesitan las eso. élites, ¿no? Por supuesto que de las élites, pero orgánicamente abajo no tienes salvo campaña, y la campaña pasa. Y para tener eso tienes que tener a las Fuerzas Armadas de tu lado. Y va a estar dividido las Fuerzas Armadas. Van a estar una Fuerza Armada a favor de Castillo y otra Fuerza Armada
a favor de Keiko. Entonces no es la unidad de la Fuerza Armada la que necesitas para gobernar, porque para que gobierne Castillo tienes que tener a la Fuerza Armada, Y teniendo lo a pueden una sociedad conseguir civil con desarmada, dinero. ¿no? ¿No? Bueno, pero en Bueno, fin, no soy yo el entrevistado, sino tú eres el entrevistado, ¿ya? Finalmente. Bien, está bien, José Luis. últimos minutos, Robinson. Quisiera que dejaras un mensaje a, digamos, a ese público que tú piensas que van a votar por Pedro Castillo y el otro por Keiko. Ya tú has tomado partido, ¿no es cierto? Tú Sí. dices, vas a tener que decir por qué por Pedro Castillo no y por qué por Keiko sí. ¿Ya? Los últimos minutos. El problema de Venezuela es un problema que nos debe dejar reflexión. O sea, los venezolanos tenían más responsabilidad que los cubanos, porque los cubanos ya la pasaban mal con un gobierno socialista desde la década, fines de los 50. Veían cubanos huir en balsas hacia suelo norteamericano, y aún así los venezolanos tuvieron la arrogancia de pensar que porque tenían mucho petróleo, de porque Hugo Chávez estuvo en prisión, no iba a tener apoyo del ejército. Tenían demasiado petróleo como para poder fracasar, y fracasaron. Y ahora están pasando hambre. Ahora los peruanos han visto a los cubanos huir en balsas, ven a los venezolanos migrar masivamente, tienen mucha mayor responsabilidad que los cubanos y que los venezolanos. Y sería muy irresponsable de parte de los peruanos no asumir posición y votar actualmente por la opción que no es tan perjudicial como la de Pedro Castillo. Esa opción evidentemente es la de Keiko Fujimori por el contexto. Un modelo mercantilista que promovió por Fujimorismo. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo con sus políticas, pero es el contexto donde vamos a poder hacer la lucha, vamos a poder tener lo más importante para nosotros actualmente, que es la libertad de expresión, de poder quejarnos, de poder oponernos, porque ahora los castillistas no valoran esa opción que tienen. Muchos de ellos insultan libremente, pero a ver que en China alguien insulte a su dictador chino, que a ver que en Cuba alguien se atreva a insultar a los Castro. Entonces, es momento, el domingo es un momento muy importante para ver si el Perú deja esa tendencia que tiene Sudamérica de dejarse arrastrar por el socialismo, y podemos encaminarnos para llegar a un futuro, a un modelo liberal, y poder atraer los capitales extranjeros que están deseosos de escapar de esos países socialistas. Ok, muchas gracias Robinson por estas palabras finales, por tu participación, por la aclaración del tema de la realidad electoral y agradecemos a nuestro público seguidor, a todos los que están interesados en el partido de Evolución. Ya saben, tiene su página web devolución.pe, hay un formulario al final para afiliarse. Necesitamos construir este gran partido de derecha para no estar pasando de estas situaciones en que tengamos que escoger entre dos males, dos venenos, ¿no? Y que algunos pues están pensando irse ya del Perú, están cambiando Sí, sus dólares y está subiendo a 3,88 y cuando salgan los resultados, quiera Dios que no haya malos resultados, este tipo de cambio se vaya a disparar hasta 4,50. O sea que tranquilamente puede pasar eso. tienen mucho, acá se juega mucho, ¿no? Pero nosotros aún pensamos que los dos son, digamos, no van a resolver nada al final, ¿no? Y el tema de la libertad en el Perú no es cierto, no hay libertad en el Perú, hay poca libertad, o sea, no es la libertad de Estados Unidos ni la libertad de Europa, ni siquiera nosotros salimos en los medios de comunicación porque nos tienen vetado, ¿no? ¿Qué libertad? Esos son los grupos mercantilistas que no quieren que asome el partido de evolución ni siquiera a sabiendas de que nosotros estamos enviando permanentemente notas de prensa exponiendo nuestro punto de vista, pero a los grupos mercantilistas no les interesa nuestra propuesta porque sabe que nuestra propuesta de las 5 reformas le va a quitar todos esos privilegios legales que la izquierda denuncia con bastante acierto, pero que sus soluciones son veneno. Pero a eso se equivocan bastante, pero en el diagnóstico sí coincidimos en algunas cosas, en que el problema, el Perú es el problema del sistema, ¿no? Entonces estamos ahí con el Foro Liberal, que es la madre nodriza de estos emprendimientos políticos que nos guía y nos lleva hacia digamos, las propuestas que queremos hacerles llegar a ustedes. Entonces, queridos amigos, será hasta otra próxima oportunidad. Nuevamente agradeciendo a Robinson por su tiempo,
que lo destina para compartir sus inquietudes y sus opiniones. Y muchísimas gracias a ti, Robinson. Y nos Gracias, despedimos José hasta Luis. otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídense.